Bienvenido Juan Cruz, bienvenida comunidad que se está sumando a esta charla, a esta entrevista. A ver, qué emoción primero agradecerles porque para quienes estén en diferido o demás, hoy es 20 de diciembre, nos estamos conectando en las vísperas de las fiestas. Juan Cruz es autodidacta, porque de hecho cuando le pregunté, Juan Cruz, ¿cómo te presento? Y me dijo autodidacta, después te cuento. Así que ahora nos va a contar. Él está situado en Río Negro, Argentina. Para quienes no tengan noción de dónde queda, abajo. Abajo. No tan abajo, pero no tan abajo, pero abajo. Porque tenemos público nacional, internacional. A mí lo que me interesó, si bien Juan Cruz Licitra, dato no menor el apellido, nuestro querido Juan Cruz Licitra, es parte de Diseñoteca de la primera edición 2024. Definitivamente sus piezas son únicas y por eso justamente fue que lo invité a que esté y que sea parte de este ciclo de charlas, de entrevistas, de webinars que tenemos en la comunidad de suscripción. En particular, cuando hablamos y cuando decidimos con Juan Cruz ponerle un título, dijimos, bueno, que sea arte portable y se denomina arte portable creando historias que se llevan puestas. Lo que vamos a estar hablando con él es la exploración del proceso creativo en la joyería contemporánea, donde cada pieza de arte es única y es portable. Cuenta una historia que se lleva sobre el cuerpo. Juan Cruz Licitra, bienvenido a este ciclo. Gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. Te damos la bienvenida y, por supuesto, mientras tanto, voy a ir pasando algunas imágenes para que te conozcan y conozcan tu trabajo. Te conozcan también a partir de tu trabajo. Buenísimo, me encanta y desde ya te lo he dicho varias veces, que estoy súper agradecido por todo lo que haces y por haberme convocado también. A mí es importante ese rato que tenía ganas de hablar y de contar sobre lo que me pasa cuando diseño una pieza de joyería. Así que está Perdí buenísimo. la, pres- Ya más perdí de... la presentación, la tenía preparada y no sé, la perdí. La dejaron de ver, ¿no? Ahí está, ahí volvimos. Ahí Está, volvimos. ahí No pasó apareció. nada, fijamos demencia. Juan Cruz, contanos cómo es tu formación cuando me dijiste es autodidacta, pero después voy a develar el misterio. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Cómo es que llegaste a ser joyero de arte contemporáneo o hablamos de piezas de arte portable? ¿Cómo es todo este mundo? Sí, sí, en realidad me costó buscarle un título, definir qué es lo que realmente hacía. Cuando yo empecé con todo este mundo, digamos, estaba en plena adolescencia, 22, 21, por ahí ya cerrando ciclos y la verdad es que no sabía qué iba a hacer de mi vida, absolutamente de nada. Me gustaba la música, pero estaba ahí, viste, como en las nubes de Úbeda, como dirían antiguamente. Así que estaba viendo qué hacía y arranqué como por inercia, muy raro, porque empecé enhebrando semillitas, cuentitas, bien puestito De de feria feria. de plaza. Sí, sí, y casi sin quererlo me empecé como a encontrar con ese oficio y me enamoré de lo que me pasaba a mí cuando estaba en ese estado, ¿no? De cuando empecé a diseñar. Y así como fue creciendo, al principio fue mucho de armar con cuentas y cositas ya prediseñadas, era más que nada un ensamblaje. Y tampoco sabía que quería ir por el lado de lo sustentable o apuntar a ese segmento. O sea Yo que es empecé, autodidacta y explorador. O sea, es esto de explorar formas y como que te encontraste en el proceso. mi mecanismo de aprendizaje fue ese, prueba-error, prueba-error. Siempre fue medio un laboratorio el taller. Un laboratorio explotado, porque no saben lo que es una pila de cosas así, todo desordenado, tremendo, tremendo. Pero cuando ordeno es cuando me pierdo, ¿viste? Así que cuando estoy en pleno proceso productivo, yo sé que va a explotar. Sé que va a En la, explotar, así.
No, me relajo y después, bueno, cuando termino de producir, ordenaré. Pero Creo en que el tenemos momento, que Creo que tenemos que dejar de romantizar que los espacios son aesthetic. O sea, creo que es algo que tenemos que dejar de romantizar, entre otras cosas, ¿no? Pero hay que dejar de romantizar que la diseñadora entra con estiletos a una oficina impecable. Eso no sucede, señores, en la vida real. Ni va a visitar proveedores de punta en blanco, porque eso tampoco sucede, señores. no los tiempos, no los tiempos. Es un desafío. Es un Eh, desafío. Eh, Así que bueno, sí, fue aprendiendo, mirando. Aparte que bueno, en la época que yo arranqué, YouTube no tenía tutoriales, había muy poca información. Así que era cruzarme con colegas que quisieran compartir conocimiento, y lo poco que iba recolectando era eh, después terminar de desmenuzarlo, porque el joyero de antes tenía por ahí como ciertos tabúes, ¿no? Y esas cositas como que no contaban, la receta no te la contaba nadie. Por ahí te tiraban algún tip o alguna cosita, pero siempre era como, hay algo más detrás de todo eso, ¿viste? No te contaban cómo hacerlo. Así que ese era el trabajo que yo después tenía que hacer cuando llegaba a mi tallercito, ¿viste? Explorar, experimentar, ver a ver de qué forma, cómo funcionaba, y me acostumbré a eso. Y entonces, cuando yo empecé no tenía la oportunidad de irme a Buenos Aires a estudiar joyería, porque era todo un trastorno, era dinero, era plata que tenía que invertir en la estadía en un lugar, porque en ese momento las clases de joyería duraban como un año, 2 años, así que empecé solo y me acostumbré a seguir así. Y si hablamos de la razón formal, que me gusta que se entienda así, pero lo que mal entendido está por el resto como la inspiración, ¿no? Porque parece que la inspiración desciende desde el más allá en una cita con serendipia, ¿no? Un oxímoron, estoy diciendo. Claro, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo es que llegaste a conectar tu entorno y decidiste esto, retratar paisajes a través de tu arte, que es la joyería? ¿En qué momento? Eh, sí, tampoco empezó así. Me fui como también fui como aprendiendo, eh, fui como haciendo un desarrollo creativo personal bastante profundo. Y cuando empecé con el tema de los paisajes fue cuando viajé a la cordillera, más precisamente a San Martín, y estaba a orillas del lago Lácar. No lo quiero romantizar mucho, pero bueno, fue así. Fue así, estaba a orillas del lago Lácar, bañándome y viendo el paisaje y nada, fue como amor a primera vista. Y Es que la Argentina tiene unos paisajes que son así como imponentes. Me sí, gustaría que después piense cada uno qué paisaje de su país le gustaría retratar o qué paisaje de su país considera que es así de imponente. Pero nosotros tenemos desde montañas, glaciares, lagos, o sea, desiertos, lo que quieras, las salinas. sí, Es viste que como, Patagonia es una partecita Río Negro, otra es provincia de Neuquén, y ahí es como que eh, se van entremezclando. Pero San Martín tiene algo muy especial, muy especial. No sé todavía qué, hoy es el día que me pregunto, porque hay paisajes hermosos en toda la zona patagónica, toda la cordillera es divina, y las partes áridas también son hermosas. Acá nosotros en Roca tenemos la barda, las bardas que son súper, súper áridas, ¿viste? Más que jarilla y alguna otra cosita no crece, es bastante, bastante árido. Y también tiene su encanto. Lo que pasa es que, bueno, ahí es como que medio como que sentí el llamadito ese de interpretar, porque me pasó también de que encontré que a través de la expresión artística y demás, siempre en esta zona se apuntaba a lo mismo, ¿viste? Íbamos a lo explícito, a lo directamente explícito, a lo tradicional, a que no haya nada de abstracto o una interpretación o un reflejo o algo que sugiera. Y a mí claro, siempre me gustó. como entre lo explícito y lo literal, ¿no? Exacto, por eso es que vos ves como que hay piezas que
contienen paisaje, pero no una foto del paisaje. Es un fragmento del paisaje, es un pedacito que a veces inclusive no, no se discierne si es un pedacito de árbol, un pedacito de florcita, algo. Es como un collage de cosas que termina siendo algo más eh, sensorial, si se quiere, más que, viste, cuando buscas directamente, a veces también es esa la costumbre, que nosotros buscamos la forma, y a veces no siempre es así. Y así fue como arranqué y dije, no, tengo que representarlo de una manera distinta, de una manera personal, de una manera que me represente a mí. eh, y aparte que estaba con cambios importantes dentro de mi vida personal, así que era como una conjunción de cosas, fue como una etapa intensa. Es que Y el así diseño nació. de alguna forma el diseño actúa en cuanto a lo mismo que el arte como catarsis, ¿no? Uno puede ir manifestando lo que le va pasando a cada uno a través de sus diseños, y así como Picasso tuvo sus etapas, nosotros como diseñadores no nos estamos comparando con Picasso, o sí, ¿por qué no? Pero a lo que voy es que nosotros también tenemos nuestras etapas en el diseño, y está perfecto que eso suceda, porque eso implica que uno está volcando sus emociones y las está manifestando y las está comunicando y las está expresando. Pero cuando dicen hay que poner en palabras para poder encontrar la solución, bueno, uno hace catarsis a través de lo que es el diseño con esta arista que tiene de artística, y que en tu trabajo me parece genial, y también se puede ir viendo, ¿no? Estos procesos, porque yo de repente veo piezas que están vinculadas con madera, otras con resina, otros con metales, o sea, como que van habiendo ahí como juegos de materialidades que también desde esta cuestión de cómo articulás estos elementos te generan diferentes también sensaciones desde lo visual, desde lo táctil. Nosotros no podemos hablar desde lo visual, pero yo que algunas piezas he tocado desde la muestra, les puedo decir que es alucinante. Es alucinante, y cuando uno lo ve dice, wow, qué trabajo que hay en una pieza tan sencilla, porque no deja de ser una pieza. Totalmente, sí. Y yo creo que es lo más difícil, una de las cosas más difíciles para mí dentro del diseño es encontrar identidad en lo que uno hace y prolongar esa identidad a través de todo lo que vos hagas, ¿viste? Y esto era como muy difícil para mí, porque aparte cada pieza es muy distinta a la otra. No puedo hacer dos piezas similares, iguales, así como gemelas. Puede haber como una inspiración de una pieza a otra, pero no puedo hacer dos cosas iguales. Entonces, encontrar identidad en el conjunto era un re desafío para mí, porque yo digo, ¿qué me identifica acá? ¿Cuál es la retórica de todo esto, no? ¿Qué cosa es la que vos ves y decís Juan Cruz visita? Entonces digo, bueno, el paisaje tiene que ser como el disparador de todo esto. Y yo también tengo que encontrarme a calzón quitado, y siendo totalmente transparente conmigo mismo, sin ocultar absolutamente nada, mostrando mis defectos y mis virtudes dentro de esa creación, ¿no? De eso creo que va el desarrollo creativo. Eh, a nosotros una vez nos pasó con una diseñadora que vino a dar un taller a Roca y terminaron Roca, perdón, yendo. Roca es está dentro de Río Negro, es un departamento dentro de Río Negro. Para quien nos esté escuchando y no sea Argentina o no conozca, Roca es un departamento de Río Negro. Sigamos. Y nada, o sea, eran 4 personas que se anotaron, que obviamente no sabían la magnitud de la persona que venía a dar el taller, y de esas 4 terminaron quedando 2, porque fue así, o sea, era un taller de desarrollo creativo, y en el taller de desarrollo creativo vos te exponés por completo. Es como que el que pinta un cuadro, si se va mintiendo a través del trazo, es difícil de lograr transmitir. Yo siempre les digo, cuando vos tocas una pieza mía, mi idea es de que se te pegue, pero en el buen sentido, de que te encuentres con esa pieza, que sientas la energía que hay detrás de esa pieza. Es medio místico, ¿viste? Pero bueno, es la idea, es la idea. Es la idea de que eso también haga que se diferencie de una pieza tradicional que puedes encontrar en cualquier este, tienda de joyería o en alguna casa de ropa.
Esto me da un disparador para decir dos cosas. Primero, que desde lo que es el análisis sostenible o de la sostenibilidad que podemos hablar del diseño, esto tiene que ver con el eje de diseñar con empatía o de diseñar con emociones. Esto genera que al generar un vínculo o buscar construir un vínculo entre el usuario y lo que vos diseñás, esto hace que el ciclo de vida de esa pieza sea con mayor permanencia, sea más extenso, que el cuidado que hay sobre la pieza también sea más importante. Esto lo diferencia de lo que puede ser una joyería de fast fashion o una bijoutería, que sabe uno que el ciclo de vida es muy corto porque se desgastan los materiales, porque pierde color, por un montón de otros factores, pero esto viéndolo desde la sostenibilidad lo quiero recalcar porque nuestra comunidad tiene esta óptica que es sostenible y es interesante también verlo. Cuando hicimos la curaduría para Diseñoteca 2024, eh, tuvimos en cuenta esta cuestión que se veía manifiesta en todo tu trabajo. Y vamos a hablar, ya que estamos en ese tema, del elefante blanco que tenemos en la habitación, que es Juan Cruz Licitra, trabaja con resina y está diciendo que es un trabajo sustentable. Juan Cruz, por favor, danos luz sobre este tema y cómo es que has decidido trabajar con este material y qué proyectos tenés sobre el mismo. Sí, en realidad yo decidí y todavía sigo trabajando con la resina, primero y principal porque te da oportunidades que otros materiales no te dan, porque vos convertís desde cero prácticamente. Puedes utilizar un molde y de ahí puedes transformar la pieza, cosa que no todos los materiales te brindan. Entonces, a veces a la hora de pensar en sostenibilidad o en sustentabilidad y demás, vos lo primero que haces es pensar, bueno, ¿qué material puedo elegir que, eh, que no contamine o que sea más amigable con el ecosistema y demás? Y yo te juro que me cansé de investigar y no encontrás, porque la translucidez que te brinda la resina, no, no. Incluso, por ejemplo, el acrílico, que tampoco es de los más sostenibles, tampoco, porque vos el acrílico lo trabajás en seco, la resina la trabajás como una miel que le vas dando forma. Actualmente la resina va evolucionando a un camino sostenible porque tenemos resinas que están hechas con un 60% de aceites vegetales y resina de árboles. Entonces, por ese lado, si bien vamos a desmitificar de que es íntegramente sustentable porque es un derivado del petróleo, hay resinas que están, digamos, como en ese proceso de cambio y hay resinas que no. A la hora de elegir yo siempre busco la resina menos tóxica, menos invasiva, pero siempre hay algo. No, no podemos escaparnos realmente. Lo que yo, por ejemplo, particularmente hago con la resina es reutilizo. Todos los descartes que yo genero los reutilizo. Trato de generar el menor residuo posible, porque la resina una vez que seca y vos la tallás, le das forma, va generando residuo. Bueno, ¿qué manera de comprometerse? ¿De qué forma me puedo comprometer a ser más sostenible? Esa es una de las opciones, reutilizando los pedacitos de resina que están secos ya, que están curados, y volverlos les volvés a dar otra vida más, digamos. Volví a mostrar, a compartir pantalla, porque estimo que esta es una pieza. Qué genial. Claro, cuando él habla de reutilizar los descartes de resina y demás, bueno, acá hizo una pieza justamente a partir de los descartes que generan su producción. Sabes que yo cuando vi esta pieza automáticamente pensé en nuestra querida Violeta Salama, que está conectada también hoy en este vivo, y ella trabaja con biomateriales, pero al mismo tiempo trabajó con descartes de impresión 3D. Ahí nos saluda Violeta. Trabajó con descartes de impresión 3D, si quieren la pueden buscar en sus redes, Violeta Salama, y ha hecho joyería justamente esto, derritiendo craft de producción de 3D, que sabemos que hay un montón también de descarte productivo. Y suceden estas cuestiones, ¿no? Quedan como estos marmolados que también siguen trabajando y lo convierten en pieza única, porque no hay dos iguales. Y por otro lado, tanto vos como nuestra otra diseñadora que ha participado de Diseñoteca 2024, eh, han tenido esta mirada de decir, bueno, ¿cómo hago para este recurso, este material que es un descarte de producción?
no de consumo, sino productivo, cómo reconvertirlo, trabajar esta materialidad y darle una nueva identidad, que en este caso es en un anillo como el que vos tenés acá, les estoy compartiendo pantalla, y en el caso de Violeta, que lo hizo como dijes y demás. Estando totalmente en lugares opuestos, lo han pensado, lo han trabajado desde distintas miradas y han llegado a resultados sumamente interesantes en donde se deja de ver y se deja de leer en el producto final que esto es un descarte productivo y se lee directamente que esto es una pieza, que esto es fundamental al momento de decir, bueno, voy a trabajar a partir de la reutilización de otros materiales. Sí, hablé un montón seguido, espero no habernos mareado en el medio, pero vamos con otra pregunta, gracias por alumbrarnos con el tema de la resina. En cuanto a arte portable, tus piezas, ¿qué es lo que significa para vos esto de arte portable? ¿Cómo lo traducís en la esencia de los paisajes? ¿Cómo llegás a que esto sea joya? Porque tenemos diferentes piezas, tenemos anillos, hay también aros, hay dijes. ¿Cómo es que decidís y decís, bueno, esto va a ir para tal cosa? ¿Cómo es ese ¿Cómo proceso selecciono los creativo? materiales? ¿A eso te referís? ¿Cómo selecciono qué material para qué pieza y demás? Sí. ¿O para qué diseño? ¿Cómo es tu proceso creativo y cómo es que viendo determinados materiales decís, esto va a ser un anillo o esto va a ser un aro o esto va a ser un dije? ¿En qué Tengo momento? varias A ver, te escuchamos. formas. Y algunas son involuntarias, porque a veces me pasa que los sueño. Entonces, Onírico. Proceso creativo onírico. Esto existe. A margen de que él lo esté... No, no, esto existe, proceso creativo onírico, lo pueden buscar, lo pueden googlear, no, no está tirando, más allá de que esto le pase a él, esto está documentado. Sigamos, perdón. sí, a veces los sueño, o sea, eh, y les termino de dar forma, ¿no? Porque es como algo muy subjetivo y después termina como... A veces no los entiendo tampoco. Y después cuando los llevo al taller, digamos, a la mesa, lo empiezo a cerrar el diseño. Y a veces, por ejemplo, otra de las formas que tengo es medio rudimentario también. Esto de superponer piecitas, poner una arriba de la otra y empezar a buscar formas y a ver qué me sugieren y cómo me Esta, representan. estamos Bueno, hablando de por esto. eso, cuando yo fundí esa pieza, que dicho sea de paso, esa pieza la tenía ahí guardada porque no le terminaba de encontrar la forma y Gise, que no sé si está por ahí conectada, me dijo, ay, me encanta esta pieza, ¿por qué no la seguís y la terminás? Así que bueno, esa pieza le terminé de dar forma hace un par de meses atrás y estaba hace como 4 años ahí. Era como, viste, cuando el pintor no termina de cerrar la obra y queda ahí el cuadro hasta que aparezca el momento de darle ese cierre o ese final, a veces tiene que ver con lo que uno va atravesando. Por eso te digo que el desarrollo creativo, a veces nos pasamos más tiempo pensando que lo que nos lleva a fabricar la pieza o resolverla. La resolución de la pieza a veces es un par de minutos, pero el proceso previo es lo más... Y aparte de esto de que hablábamos, de que uno no es que decís, bueno, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todas las ideas ahí, ¿no? A veces te vas a acostar y ¡pling! Te apareció una imagen y tenés que tener algo enseguida cerca como para poder retener esa idea, porque así como viene se va y después desapareció y te perdiste la oportunidad de representar algo que te había pasado en ese momento, que se te ocurrió. Y después otra de las formas va más que nada también por los colores. A veces los colores me sugieren, los colores me llevan, me sugieren formas y después de las formas me van, después me va terminando de dar información como para poder cerrar toda la pieza por completo. A veces los sonidos, la música, que es como te contaba la otra vez, que estoy poniéndole música y algunos sonidos a algunas piezas que fabrico justamente por eso, porque a veces necesito esto de terminar de expresarme por completo, ¿no? O de que se termine de cerrar, o que termines de entender de que lo que hay adentro de esa pieza es, por ejemplo, no sé, el mar, las grutas, por darte un ejemplo, ¿no? Y que sientas.
que el mar está ahí también, y que viaje por los oídos, y que te permita conectar con la pieza de una manera más profunda. Por eso es que termina siendo algo muy específico, volvemos a lo mismo, no puedo fabricar 50 anillos por día, no puedo fabricar 50 collares por día, porque cada pieza tiene un proceso, porque me parecería que inclusive más allá de lo sostenible, pierde la esencia. Se termina convirtiendo en algo que puede sonar feo, pero que termina siendo vulgar, termina siendo simple, que empieza a carecer un poco de esto de la expresión de uno a través de una pieza. Es que te escucho y hay dos cosas que quiero, siempre hay dos cosas, no sé, es como el arca de Noé, viene de a dos. Mis ideas vienen de a dos. Primero, por un lado, no sé si existe, tendría que googlearlo, pero lo primero que vino a mi mente fue el diseño respetado, porque vos de lo que estás diciendo es, yo necesito respetar mis tiempos. Una pieza puede estar 4 años y llevarlo a la concreción, pueden ser segundos, instantes o lo que fuere, pero el proceso de la de gestar la idea, Sí, tiene que ver con esto, que puede tardar 4 años o el tiempo que cada pieza demande. Y yo digo, esto vendría a ser como un parto respetado, versión diseño respetado, ¿no? O sea, respetar los procesos creativos que tiene cada uno. Y por eso es como que hice ahí como una mezcla entre lo que también nos pasa a nosotros cuando las mujeres que decidimos ser madres, ahora hay una movida muy importante, gracias a Dios, que se habla del parto respetado y que tiene que ver con esto, de que lo que vos decidas para tu proceso se trate de llevar a cabo más allá de que, bueno, que puedan salir adversidades. Pero apliqué todo mm, esto que he vivido con mi pareja, ¿no? Pero llevado al diseño, tiene que ver con esto, respetar que cada pieza puede tener su tiempo, que puede ser de 6 meses, 4 años, como el caso de la pieza que hiciste para Gisela, que estimo que es Gisela Machado, ¿no? Que está por acá abajo también conectada. Y por otro lado, lo que vos estos que nos decías, ¿no? Como que también el material tiene su esencia y que vos lo trabajás y que surge la forma también de la esencia. Filosóficamente esto también se aplicó entre quienes han trabajado el mármol en épocas antiguas y decían que el espíritu ya estaba manifiesto en el mármol y que lo que hacía el artista era darle luz a que emerja la forma que tenía previo la materialidad. Esto se los voy a googlear después, se los voy a comentar, voy a hacer un contenido porque me encantó. A ver, me encantan estas charlas porque empiezan a surgir estas ideas, por supuesto, me anoté lo de diseño respetado. Eh, Acá nos pregunta Violeta Salama, ¿la resina de pino la trabajaste? ¿Se usa igual que la que sale del petróleo? la resina de pino no la trabajé, pero investigué y lo que pasa es que los procesos también, ¿viste? Vos cuando trabajás resina te encontrás con eh, un conflicto muy grande que es el tiempo de curado. Hay resinas que por ahí pueden ser un poco menos nocivas, pero tienen procesos de curado más largos. Y después la tonalidad, la transparencia. Hay piezas que son transparentes, pero por ejemplo al principio la resina era poliéster y epoxi casi que no existía. Y la resina poliéster es lo más tóxico que hay dentro de las resinas. Es la más barata, pero es la más tóxica. Esa resina tenés que trabajarla sí o sí con máscara, con carbones activados y de todo, porque los vapores orgánicos que emana son bastante perjudiciales para la salud. Eh, y después de eso empezaron a depurar y empezaron a mejorar la calidad y por eso te digo, va en un proceso, inclusive es el día de hoy que están empezando a investigar cómo reciclarla, la resina, están empezando a ver de qué manera desarrollar una máquina recicladora de resina, porque claro, o sea, no podemos escapar a las modas, a las tendencias. La resina se convirtió como de un momento a otro fue como un boom y todos hacían cosas en resina. ¿Viste? Decís, por ahí a veces se mata pensando en cómo controlar. Aparte, esta es otra cosa. No siempre uso todo resina, resina. A veces cuando lo creo necesario la uso y cuando no. Por ejemplo, hay anillos de madera que hago la base de madera y solamente la parte de arriba de resina, que es donde yo quiero la transparencia, donde yo quiero que se vea una transparencia y que juegue con la profundidad de las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí esa que habéis mostrado,
o ese también, que está hecho en cobre, y solamente la parte de... Porque también para sujetar o encapsular un objeto y que quede de forma inerte, digamos, no sufre entropía, digamos, es como si lo congelaras. Lo que está dentro de la resina se congela, digamos, queda ahí inerte. Y por eso te digo, es un desafío, hay un desarrollo ahí importante. Y Jurassic hay, Park hay lo dijo con el mosquito y de ahí pudo sacar el ADN para hacer toda la película. Jurassic Park lo dijo. sí, es, es un tema, sí. Yo calculo que en algún momento van a salir resinas, porque en realidad se podrían haber fabricado antes, pero bueno, si nos metemos en terreno de sustentabilidad, también sabemos de que a veces es una misión súper difícil para nosotros con este sistema, ¿no? que tenemos de consumo, de que conviene más hacer cosas que sean más baratas y menos eficientes. Hay un cambio, pero la industria es como que a veces te lleva por esos lugares y si no, tenés que ser un científico y empezar a investigar vos fórmulas y encontrar la manera de ser 100% sustentable, ¿viste? Y es un tema. Esta pieza es la que vos decías que trabajás lo que es madera y que a través de la Claro, resina lo que trabajás es la altura de las montañas y demás. exacto. Esa pieza por sí sola, si no tuviera resina, quizás también sería una pieza hermosa, pero no tendría quizás la intención que yo quería poner en la pieza. A mí me gusta que la gente se acerque a la resina a mirar qué pasa ahí adentro. Por eso también a veces pasa que estás contando un cuento y tenés que buscar cuáles son los intérpretes de ese cuento. Es, ¿Cómo crees que... Perdón. sí, No, no te quise cortar, sí, sí. no, 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 decime, decime. No, no, es que vos estabas hablando de este cuento, de este storytelling, que se vincule, y como que justamente, ¿no? Cuando hablábamos de arte portable, es Sí, esta intencionalidad y este reflejo que hace el espectador respecto a la pieza, que le pone toda su consonancia, ¿no? Toda su durabilidad para decir, bueno, a ver, ¿cómo me encuentro yo con esta pieza? Eh, sí, sí, es así, tal cual lo describís, es un proceso. Por eso te digo, o sea, yo lo que trato de hacer es, cuando me lo pide el diseño, cuando sé que no hay otra forma, dentro de los recursos que uno tiene, que lo mismo me pasa con las herramientas. Hay herramientas que uno tiene que empezar a pensarlas o diseñarte algo como para, por ejemplo, cuando empecé a romper maderas. ¿Cómo hacía para romper la madera y que la madera tuviera esa brutalidad que queda, como la fibra y las astillas, todo como que después cuando te acercás empezás a ver que hay algo ahí adentro, la cabeza empieza a buscar formas y empezás a encontrar como montañas o cositas y demás. Y no hay una herramienta que cumpla esa función, ¿me entendés? Entonces tenés que agarrar la prensa, poner dos taquitos de un lado y hacer presión en un punto medio y que eso haga fuerza para que la madera se parta justo ahí y que genere ese efecto. Y después otros tienen laburo de tallado contorno, ¿viste? Con lupita y viendo ahí en detalle, a ver, quiero marcar esto, quiero darle forma al otro. Por eso lleva también su tiempo. Pregunto, ¿cuál es tu pieza favorita? Las de madera y resina, sin duda, son las que más me gustan. Eh, por ahí había una pieza color fucsia, traslúcida, Ahí que no tenés sé una si la foto. tenés. No, esa pieza, bueno, esa también es hermosa, pero esa pieza para mí es mágica. No sé bien dónde estará esa pieza, si estará, me parece que había viajado a Nicaragua, por ahí, se había ido a parar por esos lares, me parece, ¿Cómo, pero y no la cómo, quería. cómo está compuesta esta pieza? ¿Qué elementos tiene que la componen? Y eso es lo más loco, que no tiene mucha ciencia. Hay madera, hay pigmento adentro, acrílico con pigmento para resina, eh, y nada más, no hay mucho más. Lo que ¿Esto, pasa es que se generó. esto es viruta lo que ¿Y está en eso el medio? cómo? Es como viruta lo que está en el medio, lo que se ve acá parece como una especie de follaje o...
Sí, y puede tener algo. Yo acá no la veo muy en detalle, pero puede llegar a tener líquen o musgo también. Pero esos anillos están cortados como si vos cortaras una piedra. ¿Viste cuando agarran los gemelos y cortan la piedra al medio, que encuentran todo lo maravilloso de la piedra en el centro? Y si vos lo tenés que hacer eso con una pieza en molde de silicona, no se genera eso. Entonces, a veces el ir al fondo, digamos, a mano, por más que sea laborioso y vos digas, uy, qué embole tener que estar cortando acá, dándole forma con la lima, con la lija, con la del torno para pulirla y darle brillo acá. Pero eso es lo hermoso después del resultado final. Esa también tiene plata adentro y tiene Perdón, líquen. ¿cuál? ¿Esta? Esa, ¿Esta? ujú, sí. Y tiene unas raíces de una plantita que tenía en el patio, creo, que iba recolectando todas cositas que quedaban ahí, ¿viste? He hecho piezas con las rosetas también, las rosetas del patio, ¿viste? Esas que se te clavan en la suela de las zapatillas. Mi mamá estaba, en ese entonces estaba limpiando y recansada de las rosetas, me dice, no puede ser, me crece todo el tiempo y que no se van más. Bueno, le digo, yo las saco y me las llevo para el taller. Y empecé a hacer cosas aparte de la roseta, cuando vos la partís al medio, tiene una estrella en el interior. Y cuando vos lo metés dentro de la resina y las cortás y por ahí atravesás al medio una roseta, empieza a generar dibujos. Por eso te digo que es medio como también qué es lo que va necesitando la pieza y qué es lo que va pasando. Y a veces incluso te lo encontrás por casualidad, porque esa búsqueda te va llevando por caminos inexplorados a veces que vos no sabés dónde te va a dejar. Esa tiene hueso, Perdón, ¿esta o la que sigue? Esta. esa tiene hueso, tiene resina, esas peras de resina. Hay una semillita puesta dentro de esa esfera que ahí, de ahí no se ve. Bueno, el otro es alpaca, eh, tiene acrílico. También, viste, es como que trato de ser bastante amplio con la elección de los materiales. A veces algunas cosas las puedo hacer en metal, otras cosas las puedo hacer en madera, otras tiene que haber resina sí o sí. Bueno, ves esa también. Eh, Todavía es como que no terminé de exprimir al máximo el material. Como que todavía se me siguen ocurriendo cosas con la resina. Yo creo que cuando termine ese proceso voy a pasar indudablemente a otro elemento para iniciar una nueva relación. Esa era mi pregunta que sigue. ¿Cuál ves que puede ser el futuro de Juan Cruz Licitra en cuanto a la experimentación de materiales? Porque, no sé, yo veo esto y quizás no tenga nada que ver, pero para mí esto tiene que ver con hueso. No sé si Sí, me da por el totalmente. filtro de la foto o lo que fuere, pero me da como a hueso. Sí, totalmente. Sí, vos fíjate, esa es madera de Guatambú. A veces las maderas que son muy duras te dan una resistencia específica, ¿no? Pero hay algunas que no son tan duras y tienen los poros bastante gruesos y las tenés que impermeabilizar un poco, si no, la madera absorbe humedad y se parte. Se parte y se deforma, me han pasado, ¿viste? Cuando empecé a aprender, digamos, a los porrazos, me ha pasado de que hay piezas que se me han partido. Y era justamente por eso, de ansioso nomás, de no tomarme el tiempo para analizarla. Y yo creo que no sé dónde va a llegar Juan Cruz Licitra, pero lo que sí sé es de que siempre con curiosidad y siempre por un camino saludable, me parece que eso ya vino para quedarse en mi cabeza, digamos, de diseñador. Siempre buscando ser lo más saludable y respetuoso, como hablábamos hoy, con todos los elementos. Juan Cruz, la verdad que un placer haber compartido esta charla con vos. A modo de cierre, Alicia Guzmán nos comparte lo siguiente. Dice, te escucho y me escucho a mí. El tiempo que le dedico a cada pieza es desde el alma. Me frustro por no poder hacer más y realmente es como decís, la pieza madura sola. Tengo piezas sin terminar hace años. Muchas gracias por tu aporte. Después Violeta Salama nos decía cómo unís los diferentes materiales, por ejemplo, la pieza que tiene la bolita con resina. Con Eh, resina.
Ok, con resina. Con Está viendo resina. mañana. Y bueno, Eleonor, También, como para dedicarle una charla entera a hablar de resinas y cómo unir materiales también es bastante amplio. Hay muchas cositas que se pueden hacer, ¿viste? Hay muchos truquitos de vuelo ahí. Violeta Salama es diseñadora industrial, por eso tiene su formación en diseño industrial, por eso es que pregunta mucho por la materialidad, porque no puede escapar a su tecnicismo, nos encanta. Y Leonor, que nos agradece poder escucharnos y trabajar con tu trabajo, es inspiración total. Adhiero a este comentario que está haciendo Leonor. Juan Cruz, ¿algo más que quieras sumar antes de que realice el cierre de esta entrevista, de esta charla? No, básicamente lo que dije al principio, un honor enorme, un placer poder compartir esto con todos ustedes, con los que se anotaron, con vos, Ada, que siempre estás como tratando de sacar lo mejor de cada uno y preocupándote y viendo a ver de qué manera podemos hacer algo juntos. Así que nada, súper feliz de que nos crucemos, Un porque placer. acá estamos medio como, a veces estamos medio como solos los diseñadores desde del interior. Así que tenerlos cerca, por lo menos a través de la virtualidad, está buenísimo, nos sentimos acompañados. Para mí es un placer poder conectar, poder tener estos espacios. O sea, nosotros no nos conocemos presencial, así como no nos conocemos con muchos que son parte de esta comunidad, y sin embargo, escuchar los procesos creativos, los procesos que tiene cada uno en su forma de hacer, es, repito, como dijo Leonor, es inspiracional, nos motiva también, y nos sentimos, así como también decía Alicia Guzmán, una empatía en que hay un otro que le pasa lo mismo que a uno en su proceso, ¿no? Y que no se siente tan solo. Eh, Es que el tiempo es tirano, el tiempo es tirano. A veces no podemos pelear contra el tiempo, a veces nos empuja y vamos a los manotazos, ¿viste? Tratando de rescatar algo porque no llegamos. Es difícil, es difícil. Más sobre todo en lugares, no sé dónde, pero por ejemplo Buenos Aires. Buenos Aires no para, las capitales no paran y el ritmo no es lo mismo que acá. Acá hay días en la semana que si estás muy cansado, capaz que hasta te podés dormir una siesta de media hora, 40 minutos, ponele. Y eso allá no existe. Y no. capaz que esa siesta no dormís, pero estuviste pensando en cómo resolver cuestiones, porque cuando trabajás de lo que te gusta o lo que te apasiona, no trabajás. Eh, Ahí está la diferencia. Es saludable para uno, ¿viste? Yo trato de escaparle a eso, porque adoro realmente la joyería contemporánea. Entonces trato de escaparle a la rutina, que me lo convierta en un trabajo tedioso, aunque sí, obviamente hay partes que van a estar que a uno no le van a gustar, pero bueno, tratar de hacerlo lo más placentero posible. Los invito a que sigan el trabajo de Juan Cruz Licitra, lo van a poder encontrar en la descripción de este video, si no también lo pueden subir lo pueden buscar en las redes, Juan Cruz Licitra. Un placer escucharte, tener este espacio compartido. A quienes estén escuchando y se hayan inscrito a esta charla y sean parte de la suscripción, van a estar recibiendo un material adicional vinculado al contenido que hemos estado viendo. Si quieren sumarse a la suscripción y ser parte de la comunidad, lo pueden hacer. Van a encontrar también información al pie de este video. Y nuevamente, Juan Cruz y quienes estén como espectadores de este espacio, un placer y muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y en esta red federal e internacional porque también tenemos un público abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.